Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Hemos llegado a esta mañana y el Señor Dios Todopoderoso ha permitido que nos reunamos, y no solo eso, nos regala el privilegio hermoso de podemos estudiar su palabra, podemos escudriñar su palabra. Y hoy vamos a ver un capítulo súper interesante, que en realidad entre el 1 y el 5 de Josué, habla más o menos de cómo ellos entraron en el Jordán, y cómo, mejor dicho, cómo entraron ellos en la tierra prometida. Hermanos, fíjense que lo que vamos a ver en este capítulo 3 es cómo es que el pueblo de Dios avanza. El pueblo de Dios, le puse como título a la meditación, el avance del pueblo de Dios. Porque ya habían llegado, estuvieron estancados casi 40 años en el desierto, y ahora toca avanzar. Y ahora es el momento de avanzar. Y entonces, la pregunta que vamos a responder es: ¿cómo avanzan los creyentes? Y vamos a ver tres cosas. La primera es que Dios es quien debe ir delante. Dios debe ir adelante. Dios es quien pelea. Y Dios es quien tiene camino. Usted me dirá, bueno, ¿y yo qué hago? Usted cállese y obedezca. ¿Verdad? Pero ¿y entonces cuál es mi parte? La suya es siga las instrucciones. Mire la flecha y avance conforme a la flecha, conforme a la dirección. Déjese direccionar, en otras palabras. Usted ha escuchado que personas dicen: Dios delante, va a ir todo bien, ¿no? Pero Dios delante no es porque yo lo diga o solo porque lo mencione. Dios delante es porque Dios está dirigiendo la historia. Y quiero que mire conmigo cómo funciona esto. Capítulo 3, versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Reposaron allí. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Quiero mostrarle algo. En primera instancia, siempre los que llevaban el arca en el desierto eran los coatitas. Pero en este caso no van los coatitas, en este caso van los sacerdotes, los de la tribu de Aarón, los de la familia de Aarón. Ellos iban a llevar el arca. Voy a ponerlo aquí. Dios debe ir delante. Voy a poner aquí el arca llevada por los sacerdotes avanzaría primero. Una cosa que usted tiene que recordar es que toda vez que usted escucha el arca, está hablando de la presencia de Dios. Está hablando de lo que Dios, de que Dios va con ellos, de que Dios está con ellos. No que el arca era un... Y quiero que me entienda esto, y si está pensando en su tía Catita, piense ahora en lo que estamos hablando aquí. Y quiero que entienda, vamos a suponer que esto era el arca. No se trataba del objeto. Amén. No se trataba del objeto. No es que el arca tenía un poder especial en ella, y que esa madera y que ese oro y que... No. El arca simbolizaba que Dios estaba con ellos y era un recordatorio para ellos. Pero el arca no era Dios. El arca solo simbolizaba. Ahora, por órdenes de Dios y en obediencia, los sacerdotes debían llevar el arca avanzando primero. Primera cosa, entonces, el arca llevada por los sacerdotes avanzaría primero. Voy a poner entre paréntesis la presencia de Jehová. Entiéndeme una cosa.
Dios está por dos razones en un lugar. Está porque está agradado o está para juzgar y castigar. Dios está aquí. Dios está aquí. Entonces, si Dios está aquí, vino por ti. Ahora mi pregunta es, ¿vino porque está agradado contigo o vino porque tiene que purificarte? O mejor dicho, ¿está porque está agradado contigo o está porque tiene que purificarte? La presencia de Dios. Hermanos amados, no hay cosa más maravillosa que la presencia de Dios. ¿Sabe? Hay muchas cosas preciosas en la vida. Hay muchas cosas gloriosas en la vida. Pero nada, absolutamente nada hay que se compare a la presencia de Dios en la vida de alguien. Persona, pueblo, país, iglesia, congregación, como usted quiera llamarle. Entonces, el arca llevada por los sacerdotes avanzaría primero. Quiero mostrarle una cosa. Para que Dios obre, ha habido mediadores siempre. Los sacerdotes eran un tipo del Señor Jesucristo. Por eso es que los sacerdotes llevaban el arca como simbolizando, oye, toda la carga de la presencia de Dios está en los hombros de los sacerdotes. No se la llevaba en carro, no se la llevaba de ninguna otra manera que no sea sobre los hombros. Entonces, Dios por delante, perfecto. Dios por delante significa voy a ir a la manera de Dios, como Dios me manda, como Dios lo ha establecido. Ese era el punto aquí. Chicos, el arca va a ir adelante. Segunda cosa, y después de 3 días los oficiales recorrieron al campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Voy a poner aquí, el pueblo iba en pos del arca. O mejor, lo voy a poner mejor, más claro. En pos de la presencia. Esto tenía un simbolismo y es mucha enseñanza para nosotros. Hermano, ¿usted quiere la presencia de Dios? Bueno, sepa que usted tiene que ir en pos de la presencia de Dios. Usted tiene que anhelar la presencia de Dios. Usted tiene que buscar la presencia de Dios. Y escuche, Dios no viene a la manera suya. No, yo y el flaco tenemos mi trato. No existe. Qué ignorancia de las Escrituras. En primer lugar, expresarse del Señor Jesucristo como se expresan los brujos. El flaco. No, espera un ratito. Él es Dios. Es Dios. Van a ir en pos de ella, pero no dijo van a ir con ella. Escuche, usted necesita entender que usted no es Dios. Y aunque Dios se manifiesta con señales y prodigios en su vida, usted no es Dios. Usted va en pos de Dios. Ir en pos de Él quiere decir quiero alcanzar algo. Solo que, oye, no se apeguen mucho. Miren lo que dice. A fin de que sepáis, y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Yo no le muestro el camino a la presencia de Dios. La presencia de Dios me muestra el camino. El pueblo iba en pos de la presencia. Dios era quien establecía el camino. Otra cosa importantísima. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Hermano, una cosa importantísima. Eran el pueblo de Dios, atravesando por orden de Dios para conquistar una nación que no conocían. Se estaban metiendo en un lugar que no conocían. Solamente los espías conocían de alguna manera. Pero piensen esto, ellos no se han atribuido el que, no, nosotros somos Dios. No, hay una distancia. Hermano, el Señor se ha encargado en toda la Biblia de recalcarlo y resaltarlo constantemente. Usted no es Dios, entiéndalo. Entiéndalo. Usted es un vaso de barro por medio del cual Dios se manifiesta.
No se crea el superpoderoso y no piense que se puede hacer lo que usted quiere. Eso es una mentira del diablo que el diablo la ha establecido en el mundo a través de una ciencia, entre comillas, satánica que se llama metafísica, la ley de la atracción. Charlando con una persona, un chico sincero que está buscando a Dios, que se congrega en otro lugar, habló de eso el otro día y me dejó impresionado porque como en lugar de enseñar la Biblia hay congregaciones que enseñan metafísica. Y él dijo, no, pues la ley de la atracción. Y yo le miré. Claro, un chico nuevo no podía decirle, no te están enseñando tonterías, ¿no? Pero me dio mucha pena. Me dio mucha pena. Dios es quien establece el camino. Él es Dios, yo soy hombre. Oye, como son altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos. ¿Ya pensó? Entonces, oiga, ubíquese. Eso es lo que está diciendo. Ubíquense. No nos podemos acercar tanto a Dios. No puedo yo determinar lo que Dios quiere o hace. No, 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 no. Él determina lo que va a hacer. Y Él, por su bondad, por su misericordia, nos lo comunica. Otro asunto. Ay, Dios primero, Dios delante, era un dicho de las ancianas y hay mucha gente que lo tiene copiado. Pero Dios delante, no conocen la palabra de Dios, no buscan a Dios, no están buscando la voluntad de Dios, no quieren que Dios haga su voluntad en ellos, pero Dios delante, como diciendo, bueno, vení a arreglarme este asunto o vení a hacer que me vaya bien en lo que yo quiero. Espera un ratito, no se trata de tu camino, se trata del camino de Él. No se trata de tu pensamiento, se trata del pensamiento de Él. El arca era llevada por los sacerdotes y ella iba primero, la presencia de Dios va primero cuando el pueblo va en pos de la presencia de Dios y cuando Dios, y de esta manera Dios establece el camino. Pero hay algo más. Y Josué dijo al pueblo, versículo 5, santificaos, santificaos. El pueblo debe santificarse para entender la presencia. No, como sea nomás, si Dios sabe, Dios me entiende, Él me conoce. No, no, un ratito. Él me va a ayudar. Yo le pedí hartas veces y Él me ha ayudado. Espera un ratito. Hermano amado, por si no te diste cuenta, es Dios quien determina las cosas. Y Dios es santo, santo, santo. Y Dios anda solo con personas que se santifican. Y si tú no te santificas y vas con Él, vas a terminar fulminado. Ese es el asunto. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Yo veo constantemente predicaciones y veo personas que constantemente están diciendo, ay no, el Señor va a hacer maravillas, el Señor, pero sus vidas son un desastre, hermano. Es importantísimo. Iban a un lugar que ellos no conocían, caminaban rumbo a la gran promesa de Dios, iban en pos de Dios, pero era necesario que se santifiquen. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Sabe por qué le dice eso? ¿Se puede imaginar usted por qué? ¿Por qué le dice eso? Oye, desde este día en adelante voy a engrandecerte para que sepan que estoy contigo. ¿Sabe por qué le dice eso? ¿Tiene alguna idea de por qué será que Dios le está diciendo eso a Josué? Porque Josué está en la actitud correcta. El Señor me habló, pero en franco pecado la gente. Ay no, Dios me dijo tal cosa. Y en franco pecado. No, espera un ratito. Josué está haciendo la voluntad de Dios. Y Josué está haciendo la voluntad de Dios no a su manera. Porque es fácil decir, no, bueno, el mandato es cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. No tiene mucho misterio. Sí. Pero el cómo, el según y el conforme lo establece Dios. ¿Están todavía mis hermanos? Dios es quien establece. ¿Cómo avanzo? ¿Cuándo avanzo?
¿En qué tiempos? Y dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. El pueblo debe santificarse para entender la presencia de Jehová. Y voy a poner aquí, para que usted lo recuerde, el pueblo de Dios avanza, y entre comillas voy a poner como, según y conforme. No se trata de, ya no, yo soy hijo de Dios y yo cruzo y voy y en el nombre de Jesús voy a hacerlo. Espera un ratito, ¿te mandó el Señor? ¿Tenés seguridad que el Señor te mandó? Evangelista Felipe, ¿por qué usted sale a la calle y predica? Pregunto, ¿por qué lo hace? Porque el Señor lo mandó. Háganme un favor, pregúntenme, ¿por qué estoy yo compartiendo la palabra esta mañana? Pregúntenme. Porque el Señor me mandó. El Señor me mandó. Pregúnteme si hay veces que tengo ganas de venir a compartir la palabra. No siempre tengo ganas de venir a compartir la palabra. ¿Y por qué vengo? Porque el Señor me mandó. Y cuando no tengo ganas de hacerlo, clamo al Señor. Y le pido, Señor, ayúdame. Señor, a pesar de mi humanidad y de mi terquedad, de mi actitud, Señor, usa mi vida. Usa mi vida. A veces no tengo ganas porque a veces mi carne me está diciendo, pero si esa gente te odia, pero si esa gente te menosprecia, pero si hablan mal de vos, pero es que no importan las circunstancias, ¿verdad? Si Dios mandó, hacemos, y Él se encarga de, a los habladores les calla la boca, a los que te aborrecen los hace que te amen, y si no te aman por lo menos te respetan. Entonces, mis amados, importantísimo, ¿está avanzando usted como cristiano? Si estuviera mi hermana Sandrita, levantaría la mano y diría, ¿y cómo sé, pastor, si estoy avanzando? Qué bueno que lo pregunta. Esto que acabamos de decir, pues. En primer lugar, lo que usted está haciendo, lo está haciendo ante la presencia de Dios. Lo segundo es, ¿está usted buscando constantemente la presencia de Dios? Lo tercero es, ¿Dios le está estableciendo a usted su camino? ¿Se está usted santificando para entender la presencia de Dios? ¿Usted está avanzando como, según y conforme? Porque Dios dice cuándo avanzar y Dios dice cuándo parar. Cuando lleguen al otro lado se paran, dice. Ahora, fíjense que el pueblo, y esta es la segunda cosa que quiero mostrarle, debe entender que Dios es quien pelea. Esto no se trata de mi batalla. No son mis batallas. Yo no peleo mis batallas. Son las batallas de Dios. Es lo que Dios me manda a hacer. Y dice el versículo 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo. ¿Quién era el que iba a pelear por ellos? Dios. Él echará. Escuche, escuche, escuche. Ay, Jehová le da las peores batallas a los mejores guerreros. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. Nunca serás mejor guerrero o nunca Dios te dará algo a vos por tu propia capacidad. De hecho, cuando Pablo habla de guerrear, habla de que no está diciendo que tú eres un guerrero y ve a pelear, está diciendo como soldado. ¿Estamos en una guerra? Sí. La guerra es para que no avancemos como pueblo de Dios y cada día se ponen más densas las tinieblas. Pero no importa cuán densas estén las tinieblas y no importa cuán escabroso esté el camino, nosotros debemos saber que Dios va delante de nosotros y la batalla no es nuestra, la batalla es de Él. Y debemos entender que nosotros avanzaremos cuando Dios avance y pararemos cuando Dios pare. En esto vas a conocer que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo.
He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, no, perdón, hasta ahí, hasta el 13 vamos a desarrollar. Hermano, ok, Dios es quien pelea. Ahora, voy a poner aquí, Él tiene sus tiempos y sus sazones. Hermano, Él decide cómo, Él decide qué, Él decide cuándo, Él decide de qué manera, Yo no soy un robot, no sos un robot, sos un hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, se te ha dado la mente de Cristo y entonces sabes el cómo Dios quiere que avances, el cuándo Dios quiere que avances, el por qué Dios quiere que avances. Se te ha dado la mente de Cristo. Acuérdense que decía Cristo, yo no hago sino lo que el Padre me manda a hacer y no digo sino lo que el Padre me manda a decir. Ahora, Dios es quien pelea y Él tiene sus tiempos y sus sazones. A veces los tiempos son difíciles. El punto está, aunque los tiempos sean difíciles, si tú vas en pos de la presencia de Dios, si tú te santificas, si estás en la actitud correcta, no tienes de qué temer. Dios se encarga. Él se encarga, Él camina para eso. Cuando Él avanza, tú avanzas. Otra cosa, a veces los tiempos son difíciles, otras veces son milagrosamente espectaculares. Amo eso del Señor, ¿sabe? Hay ocasiones en que, no, yo creo que ya esta no la soluciono. No puedo. No, yo creo que hoy este asunto no se arregla. Y cuando uno llega, el Señor lo arregla de una manera que uno jamás imaginó. ¿O no? Usted y yo tenemos que caminar por esta vida recordando que sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. A veces yo quiero que Dios haga un milagro y no lo hace. Y otras veces ni pienso que va a hacer un milagro y ni le pido que haga un milagro y lo hace. Dios es quien pelea. El qué, el cómo y el cuándo lo establece Él, lo hace Él. Y él pelea de la manera que Él quiere. Cuando Él quiere hace un milagro, un prodigio. Y cuando no quiere no hace nada. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y luego viene el tercer punto del que te quiero hablar esta mañana, y es que, hermano, Dios es quien tiene el camino. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. ¿Han escuchado esa canción? Sí, los caminos de la vida, si somos honestos, hablando de yo soy el camino, la verdad y la vida, no son como usted y yo pensamos. Usted había trazado su camino, usted tenía sus pensamientos, usted tenía hasta qué edad se iba a ser profesional, cuándo se iba a casar, cuándo se iba a hacer rico, tenía sus metas, sus planes, tenía sus sueños. Y si usted mira, ha pasado el tiempo, y si usted de verdad está en Cristo Jesús, todo lo que usted tenía planeado no se dio, no se dio. Pero si usted es honesto con usted y aparta la frustración del yo, de que el yo no se salió con lo que él quería, usted descubrirá que lo que Dios hizo es mejor que lo que el yo tenía planeado. ¿O no?
Usted ha vivido sin sabores en su vida. Y usted no se explica, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero si he estado en función de gobierno, diría Herbert ahora, ¿verdad? Pero si he estado en eminencia. Pero si siempre he hecho lo que he querido, si he manejado las cosas a mi manera, ¿por qué ahora tengo que depender de Dios? Pero de acá a un tiempo Herbert entenderá, oye, lo más glorioso que me pasó fue no usar mi sabiduría humana, mis talentos humanos, mi carácter humano, y fue esperar en Dios. Y bendigo a Dios porque lo que Dios ha hecho es mejor que lo que yo me imaginaba. Ese es el punto, mis amados. Dios es quien tiene camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Negativo móvil 4, eso es para el que no conoce a Dios. Pero el que es hijo de Dios sabe que tiene un camino. Y desde la eternidad y de hace 2000 años, a través de una cruz del Calvario, con los brazos abiertos, el Rey de Gloria está diciendo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Hermano, este milagro no es como el que cuando el mar se abrió en dos. No. Este milagro es más espectacular todavía. Porque lo que sucede es que se hace una pared y el río se detiene. Y empieza a secarse el lado derecho de por donde ellos iban a pasar. Están a punto de cruzar y comienza a secarse. Y ellos pasan en seco. No hubo desbordes, era un río que se desbordaba. No hay relato de que hubo desbordes. No, las aguas se detuvieron. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Hermano, quiero hacerle una pregunta. Hablemos usted y yo esta mañana. Salgamos un poquito de esta escena e inventemos una escena propia. Está usted delante de un río y tiene que cruzar ese río. ¿Qué es lo que usted haría para cruzar ese río? Piénselo. Ajá. A buscar un pontón. La gran pregunta, 2 millones de personas en un pontón. ¿Cuánto tiempo iba a demorar eso? Muchos viajes. Bueno, entonces busquemos otra manera. Busquemos un lugar donde se pueda cruzar. Debe haber un puente. Ajá. Vadeamos el río, dice el hermano Herbert. Es una idea espectacular, igual que la del pontón es espectacular, pero hay un problema. Tenemos niños, tenemos personas mayores. La corriente del río es fuerte. Y hasta pillar un puente nos vamos a demorar. Y Dios dice que crucemos ahorita. Pero esto es locura. Claro que es locura. Porque las cosas de tu Dios y el mío son locura para el que se pierde, pero para ti y para mí son salvación y vida eterna. Y cuando Dios dice avanza, aunque no hay camino, avanza. Y cuando Dios dice espera, aunque haya un camino anchísimo, no avances, porque Dios dijo espera. Dios es quien tiene camino. De hecho, Él es el camino. Voy a ponerlo aquí. Él es el camino. Hay muchas formas humanas de cruzar un río.
la manera de Dios fue la mejor. ¿Por qué? ¿Por qué la manera de Dios es la mejor? Porque ellos no tuvieron que esforzarse. Porque Dios allana el camino. Echa sobre Jehová tu carga, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Quiere decir, no vas a tener que dar tanto rodeo para llegar al otro sitio. Si Dios te lleva, llegarás en el tiempo justo, porque Dios no se adelanta ni se atrasa, Él llega en su tiempo. Pero si Dios no te lleva, estarás dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que reconozcas que tú no puedes y que es el Dios Todopoderoso el que puede. Entonces, tres cosas vimos esta mañana, mis amados. ¿Cómo avanza el pueblo de Dios? ¿Cómo avanzan los creyentes? En primer lugar, Dios debe ir delante. Y cuando digo Dios debe ir adelante, no estoy hablando de decir, ay, primeramente Dios o Dios por delante. No estoy diciendo de hablar eso. Estoy hablando de actitudes. Estoy yendo de un lugar a otro. Estoy avanzando. En primer lugar, porque es el plan de Dios. Porque que Dios vaya adelante quiere decir que es su plan. Entonces, voy según el plan de Dios. Voy en pos de la presencia de Dios. Voy por el camino que establece Dios. Voy en santidad, me estoy santificando, porque acercarme a la presencia del Dios Santo en pecado podría resultar en desgracia para mí. Le pasó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Quisieron tocar el arca, quisieron mirar y cayeron fulminados. La presencia de Dios no es para curiosos, ¿qué dije yo? Por eso es que muchas veces el Señor no se manifiesta, porque los curiosos están ahí llenos de pecados, sucios en adulterios, en fornicaciones, en pornografía, en robos, en mentiras, en engaños, en codicia, y ahí con los ojos abiertos. Ellos quieren ver un milagro para ver si se santifican o no. Espera un ratito, santificate primero. Ay, pastor, pero el Señor ha hecho milagros en medio de gente impía. Claro que ha hecho milagros en medio de gente impía, como señal. Claro que sí. Pero en el caso tuyo y mío, que somos iglesia, pueblo de Dios, nación santa, nosotros necesitamos entender estas cosas. En una congregación muy grande, vino uno de los hermanos de una familia que se congregaba hacía mucho tiempo y le dijo al pastor, pastor, mire, mi hija se va a casar y yo quiero que usted bendiga la boda. Ah, pero qué lindo. ¿Y cómo? ¿Cuándo va a ser la boda? ¿Y con quién? Bueno, mire, es de eso que le quería hablar. El personaje no es de la iglesia y no es de otra iglesia, es un chico del mundo. Ella de hecho se va a casar y se va a ir a vivir a Las Vegas, era en Estados Unidos, se va a ir a vivir a Las Vegas con su marido. Y el pastor le dijo, no creo que eso va a pasar. Y le dijo, ¿por qué? Porque yo no voy a bendecir esa boda. Pero ¿y por qué no va a bendecir esa boda? Porque esa boda ya Dios la maldijo de antemano. Porque el fruto de la bendición es la obediencia. Y ahí dice en la palabra, no se unan en yugo desigual. No voy a poder bendecir esa boda. Hicieron un revuelo porque la familia era una familia importante en la iglesia. Y se juntaron los ancianos y el pastor. Y el pastor les explicó y les dijo, miren, esta es la situación. Y le dijeron, no, usted tiene que casarlo. No, usted tiene que casarlo. Y él dijo, no, yo no puedo bendecir esa boda. No puedo bendecir lo que Dios no ha bendecido. El resultado de la historia es que los ancianos quisieron presionarlo y les dijo, bueno, aclaremos una figura. Y me pareció espectacular la enseñanza. ¿De quién es esta iglesia? ¿Es mía? ¿Es de ustedes?
o es de Dios. Y de entre medio de los ancianos, uno de ellos dijo, no podemos realizar esta boda, porque Dios lo prohíbe. No se trata de nosotros, no se trata de quedar bien. Toda la familia, que era una familia grande, se fue de la iglesia. Y dice el pastor, me dolía que se vayan, pero más me hubiera dolido que la presencia del Señor sea parte de la congregación. Entonces, mis amados, importantísimo, ¿quiere usted avanzar? Bueno, sepa que usted avanza, Dios por delante. En segundo lugar, no se preocupe por el avanzar. En medio del avanzar hay batallas, pero Dios está peleando por usted. Dios es quien pelea. Y en este caminar usted no conoce el camino. No conoce el camino. La gente está desesperada por casarse. Y luego que se casan no tienen idea de qué se meten o no. Ni estudian la palabra, ni se fijan qué Dios dijo acerca del matrimonio, pero ellos ya tienen su plan, no me caso y esto y aquí y allá. Espera un ratito. ¿Estás seguro? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Lo estás haciendo según la guía de Dios? ¿O lo estás haciendo por desesperación? No, no, es que se me va la... Ya yo tengo 54. Ya estoy más viejo que el hilo negro. Claro, hermano, si de eso se trata. Se trata de que voy, como dice la canción, puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor que me va a guiar. Puedo descansar. ¿Sabe por qué la iglesia está afanada? ¿Sabe por qué la iglesia está turbada? Porque se ha olvidado de estos principios. Se ha olvidado. Y ahora la gente tiene miedo de venir a la iglesia. ¿Y sabe qué? No tiene miedo de ir al mercado y al supermercado, pero tiene miedo de venir a la iglesia. ¿Saben? Es Dios quien tiene el camino. Y el camino es Él, el camino es Dios. Entonces, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. ¿Saben? No se trata de lo que nosotros podemos hacer o de que lo hagamos a nuestra manera. Se trata de que el único sabio y poderoso Dios sea quien esté obrando con nosotros, en medio de nosotros, para la gloria de Él. Amén, mis amados. Oramos. Y quizá podríamos hacernos una pregunta. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Ahora, ¿hacia dónde estoy avanzando? Este día, hoy mismo, este día, ¿cuál es mi plan de este día? ¿Cuál es mi plan? ¿Y cuál es mi plan para el mes que viene? Y usted me dirá, pastor, yo no tengo un plan. Y yo quiero decirle que yo sí tengo un plan. Y sabe, ando tan ocupado en ese plan que no tengo opción de pensar en otro plan. Y el plan mío todos los días es voy a escuchar la voz de Dios. Voy a procurar la presencia del Señor. Voy a procurar que el Señor me hable. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé lo que va a pasar el año que viene. Yo no sé finalmente quién va a entrar de alcalde. Pero no me preocupa. A ver, humanamente me preocupa. Pero como hombre de Dios no me preocupa porque sé que Dios nunca pierde el control. Nunca. Él está en absoluto control de todas las cosas. Así que Él es tu Dios y el mío. Padre, nosotros esta mañana nos encomendamos a tu gracia. Señor, yo no sé si lo he hablado claro, yo no sé si he transmitido el mensaje. Tú lo sabes. Pero yo te suplico que, Señor, en esta porción de la palabra, mi corazón y el de mis hermanos pueda entender que esto no se trata de que yo tengo buenos planes, esto se trata de que mi Dios tiene buenos planes. Y que podamos entender que no se avanza cuando yo quiero y tengo la voluntad, se avanza cuando Dios quiere y por tanto mi voluntad debe estar rendida a mi Dios y sea que quiera o que no quiera, avanzaré si tú me lo dices, Señor. Ayúdame a entender tu voluntad buena, agradable y perfecta. Ayúdame a no cometer el error de pensar que yo estoy en tu lugar
aunque todo lo que hago lo hago en el nombre del Señor Jesucristo, pero tú sigues en tu lugar, tú sigues siendo Dios. Soy un hijo tuyo y a pesar de que soy tu hijo, sigo siendo un vaso de barro, Señor. Y no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que tú vas a hacer. Y la bendición para mí y para mis hermanos está en que hagamos como, según y conforme tú lo estableces. Señor, ayúdanos a entender esto. Estas son las prédicas que generalmente no gustan. Son las prédicas que generalmente la gente dice, no, no están así. Y siempre hay peros y siempre hay cómo zafarnos para querer hacer nuestra voluntad. Pero Señor, qué necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el necio también dice, no, Dios no se mete en esto. O el necio dice, no lo metas a Dios en esto. Pero Señor, la verdad de los hijos de Dios, de los sabios, es que absolutamente todo lo nuestro está gobernado por ti. Señor, como dijo el Señor Jesucristo, como enseñó a orar el Señor Jesucristo, te decimos esta mañana, tú estás en los cielos y sea santo tu nombre. Nos has dado tu nombre para que en tu nombre vivamos y caminemos por esta tierra. Señor, que tu nombre sea santificado en nosotros. Y Señor, que sea notorio que somos tu reino. Y Señor, que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro país, en nuestra congregación. Y Señor, dependemos de ti, necesitamos de ti. Y no podemos caminar a nuestra manera, sino a la manera tuya. Ayúdanos, Señora, como iglesia, a entender tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Y que podamos vivirla. Y así podamos avanzar y no quedar como Israel, que en pos de sus deseos, anhelos, sensaciones y emociones, divagó por el desierto por 40 años. Señor, ayúdanos. Padre, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba de una manera diferente. Hoy obra directo de los corazones. Espíritu Santo de Dios, revélanos al Padre y al Hijo y revélate tú en nosotros, Señor. Y que tu pueblo de verdad avance a la manera tuya. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis